Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento implementación en un sistema digital de un control proporcional. Un control lineal se aplica sobre una aproximación lineal de un sistema real sobre un punto de equilibrio. Para un sistema con entrada UDT y salida YDT, un punto de equilibrio marcado por U sub D y Y sub D corresponde a los valores donde, si la entrada permanece igual, la salida permanece igual. Haciendo uso del laboratorio remoto, se mostrará el ejemplo de algunos puntos de equilibrio. El laboratorio remoto permite manipular a través de Internet una tarjeta de la Texas Instruments, la Launch XL F28379D. Vamos a programarla a través del Code Composer Studio en este sistema online. La tarjeta está conectada a un sistema de prueba. Por medio del ADC lee la señal que el sistema de prueba envía y por medio del DAC se le envía una señal al sistema de prueba. El ADC de esta tarjeta es de 3 voltios. Entonces, cuando leo el ADC, debo convertir esa señal a voltios. Esto lo hago a través de esta regla de 3. Lo que le vamos a enviar al sistema es la misma referencia, es decir, vamos a conectar aquí directamente la referencia que le estamos enviando. Aquí creamos un límite. Entonces, si la U es menor de 0, la bloqueamos en 0. Si es mayor a 3, la dejamos en 3. Saturamos la señal desde el punto de vista inferior y desde el punto de vista superior entre 0 y 3, porque la salida también es de 0 a 3 voltios. Esa señal la convertimos en binario y se manda al DAC. En caso de tener una estrategia de control, entonces reemplazaríamos esta parte de aquí por la estrategia de control. En el programa vamos a imprimir por serial la referencia y la Y. El programa además tiene una parte para poder cambiar la referencia. Vamos entonces a utilizar este archivo ya compilado, el archivo .out, para usarlo en el laboratorio remoto. Aquí estamos ya en el laboratorio remoto. La primera columna que se ve aquí es la referencia, o sea, la misma señal U que está entrando aquí, y la segunda columna es la salida Y. Fíjense que la referencia está fija y la Y se está moviendo y en esta curva va alcanzando su valor de equilibrio. Aquí todavía está subiendo. En algún momento quedará estable. En el momento en que quede estable, ese es el punto de equilibrio. Vamos a esperar un poco más. Aquí estamos viendo el valor en voltios. El primer valor es la referencia en voltios. Recuerden que es un rango de 0 a 3. Y la salida en voltios. Entrada de 1.5. La salida ya se está moviendo muy poco aquí. Ya estamos llegando al punto de equilibrio. En aproximadamente 1.4. Aquí entonces, como es un sistema real que está conectado a la tarjeta, presenta ruido. Entonces ya cuando ese ruido se mueva en el mismo rango, diríamos que estamos en un punto de equilibrio y se tomaría entonces alguno de esos valores. Fíjense que aquí está oscilando entre 1.39 y 1.4. Diríamos que aproximadamente tenemos un punto de equilibrio en 1.4.
99, por ejemplo. Bien, vamos entonces a finalizar allí y anotar el punto de equilibrio. Bien, entonces aquí utilizamos 1.5 como U de equilibrio y Y de equilibrio. Como él termina en ruido, se está moviendo entre diferentes valores, utilizamos alguno de ellos. Podríamos utilizar también el promedio o podríamos utilizar el que más se repita. Si queremos buscar otro punto de equilibrio, aquí voy a continuar. Vamos a cambiar entonces a 1.6 la referencia y llevaríamos el mismo proceso. Aquí entonces el sistema empieza a moverse, empieza a subir, en algún momento quedará en equilibrio y ese sería otro punto de equilibrio que podemos utilizar. Después de unos momentos ya el sistema se estabiliza. Aquí ya lo paré y entonces para U sub D en 1.6 se tiene un punto de equilibrio aproximado de 1.472527. Recuerden que como el sistema es real, hay fluido, entonces se puede mover en sus últimos valores. Entonces tomaríamos el promedio, tomaríamos el que más se repite. Recuerde que esto se mueve en pasos, como es de 12 bits y 3 voltios, se mueve en pasos de 3 sobre 4095. El proceso se puede repetir para varios valores. Aquí voy a iniciar nuevamente. Por ejemplo, si pongo la referencia en 1.2. En ese caso, vamos a esperar para que se estabilice. Aquí ya se llegó a otro valor estable. Vamos a anotar entonces la U de equilibrio y la Y de equilibrio alcanzada. El proceso se puede repetir para diferentes puntos de equilibrio. Esperando a que se estabilice en diferentes puntos, se encontraron entonces otros 3 puntos de equilibrio. Las simulaciones realizadas sobre modelos lineales, como el control proporcional que se muestra, permiten visualizar el comportamiento del sistema lineal en el tiempo ante diferentes entradas. También hacer análisis de estabilidad basado en técnicas como el lugar de las raíces o el diagrama de Bode. Debe recordarse que el modelo lineal del sistema representa el sistema real en un punto de equilibrio, por lo cual se tomará la notación R sub L, U sub L y Y sub L para la referencia, señal de control y señal de salida respectivamente, donde la L significa que dichas variables son lineales. El control proporcional está dado entonces por U sub L es igual a Kp por RL menos Y sub L. Se debe recordar que la relación de las variables lineales y reales para un punto de equilibrio están dadas por la variable lineal es igual a la variable real menos el valor en el punto de equilibrio. Esto aplica para U, Y y R, siendo el valor de equilibrio para R la referencia el mismo valor que para Y, dado que la referencia indica el valor que se quiere alcanzar en Y. Aplicando estas ecuaciones, se puede cambiar el esquema a los valores reales. A la referencia real se le resta Y sub E para encontrar la referencia lineal. A la Y real se le resta Y sub E para obtener la Y lineal.
y a la señal de control lineal se le suma U sub D para obtener la U real, que es la que se envía al sistema. Se nota que la gráfica ya no muestra el valor lineal, sino que muestra el valor real de Y, que es el que realmente nos interesa. Reemplazando los valores lineales por su equivalente real y organizando, se encuentra que la U real es igual a Kp por la referencia real menos la Y real, más U de equilibrio. Note que la Y de equilibrio no aparece en esta ecuación, ya que se eliminan al aparecer tanto en la referencia como en la salida. Teniendo en cuenta esta última ecuación, el sistema final a implementar se verá así. Dicha ecuación será la usada para implementar en una tarjeta de la Texas Instruments, en alguno de los puntos de equilibrio. Aquí estamos nuevamente en el Code Composer Studio, donde vamos a implementar la estrategia de control proporcional. Vamos a elegir uno de los puntos de equilibrio. Eso en una aplicación real dependerá de cuáles son las condiciones que se quieren. En este caso vamos a escoger uno a mitad de rango, como el rango es de 0 a 3. Vamos a escoger este en 1.5 y la U de equilibrio sería 1.64. Entonces voy a iniciar la referencia en ese valor del punto de equilibrio de Y. La U de equilibrio vale 1.64 y voy a iniciar la constante proporcional en 5. Igual que en el caso anterior, leo el ADC, lo convierto a 0 a 3 voltios. En mi estrategia de control, entonces es la estrategia de control proporcional para la U real es igual a Kp por la referencia menos Y más U de equilibrio, que es la ecuación que está aquí. La señal de control la saturo entre 0 y 3, la vuelvo binario y la envío. Voy a imprimir en el laboratorio remoto la referencia, la Y, la U, y luego imprimo un carácter numeral que para el laboratorio remoto significa que los valores que van de ahí en adelante no se van a imprimir en la gráfica. Y voy a imprimir Kp, es decir, se imprime en texto pero no sale en la gráfica. Y por último un cambio de línea. Este ciclo se tiene que repetir cada tiempo de muestreo. Entonces con este programa vamos a operar en el laboratorio remoto con el mismo sistema al que le calculamos estos puntos de equilibrio. Aquí en el laboratorio remoto vamos entonces a iniciar. Estamos viendo aquí entonces la referencia. La segunda columna es en cuanto está Y, la salida del sistema. La tercera es la U, después de aplicar la estrategia, y después del numeral la constante proporcional. Este programa permite cambiar la referencia utilizando la letra R y permite también cambiar la constante proporcional utilizando la letra P. Bueno, aquí entonces el sistema empieza a buscar la referencia. La referencia está en el punto de equilibrio y la Y se acerca a dicho punto. Eso es porque estamos en el punto de equilibrio. Sin embargo, vemos la acción del sistema de control cuando cambiamos la referencia. Voy a cambiar aquí la referencia. Voy a poner una referencia de 2. Miremos a ver qué comportamiento tiene el sistema. Bien, aquí entonces ya lo envié. Aquí entonces hay un cambio y que la U, de acuerdo a la ecuación, queda saturada porque hay una diferencia de 0.5. Cuando la señal empieza a encontrar el valor, entonces esta señal que estaba saturada empieza a descender.
y el sistema va encontrando su valor, encontrando el valor que está buscando. El control proporcional tiene algo que se llama el error de estado estable, que es la diferencia entre el valor deseado y el obtenido. A medida que me acerco al punto de equilibrio, ese error de estado estable se hace más pequeño. Sin embargo, se miden valores porcentuales al escalón. Entre el escalón sea más grande, más va a ser ese error. Y que aquí el sistema ya se está estabilizando y la señal de salida se está estabilizando por debajo del valor. Eso es lo que se llama el error de estado estacionario o error de estado estable. Y entonces vamos a volver a mi referencia original. En este caso, ese escalón de 0.5 es muy grande para este control proporcional. Entonces miren que él inicia saturado, eso indica que la señal de control que debería darle es mayor que la que realmente le puedo dar. Pero todos los sistemas físicos tienen límite. Pues está limitado por las condiciones físicas del sistema del actuador, en este caso de la tarjeta, que va entre 0 y 3 voltios. Entonces aquí tengo nuevamente el comportamiento, regreso. Si quisiéramos ver las condiciones lineales, entonces deberíamos darle un escalón más pequeño para que se pueda ver el comportamiento antes de saturarse. Aquí se tiene el sistema nuevamente cerca al punto de equilibrio, una constante proporcional de 5. Vamos a darle un escalón más pequeño para que el sistema no se sature, poder ver la respuesta lineal. En este caso entonces la referencia la voy a poner a 1.5 y voy a correr 2 centésimas por encima de la referencia actual. Esperamos entonces que aquí lo asuma. Y este escalón, pues aunque la señal de control al ser de una magnitud mayor a estos dos no permite ver bien esta zona, pero vamos a grabar los datos para poderlos graficar. Entonces aquí la salida se acerca al valor deseado. Tiene un sobreimpulso, miren que superó el valor, luego vuelve y baja, eso es lo que se llama un sobreimpulso. Y vamos a esperar que se estabilice para grabar los datos. Aquí se tienen los valores nuevamente cerca al punto de equilibrio con una ganancia proporcional de 5. Vamos a poner la ganancia proporcional en 8.5. Aquí debería cambiar la ganancia proporcional. Y vamos a poner una referencia en 1.52, 2 centésimas por encima de la referencia actual. Que entonces tiene una reacción.
Al igual que con la KP de 5 se da un sobreimpulso. Pues en ese sobreimpulso el valor queda por encima del valor deseado. Y luego nuevamente pasa por debajo y la U empieza a crecer para que retorne al punto de equilibrio. Y en este comportamiento entonces se va a grabar para poderlo comparar con la señal con un KP de 5. Aquí está la salida nuevamente cerca al punto de equilibrio con la constante proporcional de 5. Vamos a cambiar la constante proporcional a 12. Aquí ya la cambió y vamos a cambiar la referencia nuevamente a 1.52, 2 centésimas por encima. Vamos a enviar, esperemos que la tome. Una vez la ha tomado, entonces aquí se genera el escalón. La acción de control es un poco más fuerte que cuando se tenía solo 5 de KP. La señal entonces presenta también un sobreimpulso que sube por encima del valor deseado. Y luego vuelve a bajar. Nuevamente vamos a grabar los datos para poderlos comparar con la otra señal obtenida. Fíjense que el esfuerzo de control vuelve a subir, pero no sube tanto como la primera vez. Y también baja, que no alcanzó el mismo valor que la primera oscilación, pero sigue oscilando. Vamos entonces a ver cómo quedan los datos de la respuesta Y. Vamos a partir nuevamente del punto de equilibrio. La KP está en 5. Vamos a usar ahora una proporcional de 17. Y vamos a darle el escalón de 1.52 que le vamos a enviar. Cuando se genera el escalón, entonces hay una reacción fuerte aquí del control proporcional. Se genera nuevamente el sobreimpulso. Aquí pueden ver que sobrepasa el valor de la referencia y hay una acción aquí tratando de compensar esa subida. Entonces ya este empieza a bajar y queda nuevamente por debajo, por lo que la señal de control también trata de compensar eso para que la referencia vuelva a la salida. Y aquí la salida, perdón, la entrada de la señal de control tiene un valor similar al anterior. Y aquí vuelve a bajar, tiene un valor también similar al anterior. Vuelve otra vez y sube. Y queda en un valor también similar al anterior. Y ahí se sigue manteniendo. O sea, el valor máximo se mantiene
similar, el valor mínimo se mantiene similar. Esto es lo que se llama la ganancia crítica, que es el valor de Kp que hace que el sistema se quede oscilando. Esa ganancia crítica es la utilizada en el segundo método de Ziegler-Nichols, en el cual esa ganancia crítica y el periodo obtenido me permiten sintonizar un PID. Aquí entonces nuevamente se grabarán los datos para mirar su evolución. Aquí estamos nuevamente cerca del punto de equilibrio con una Kp de 5. Vamos a poner una proporcional de 25 y vamos a cambiar la referencia a la misma que veníamos trabajando. Ya está la Kp de 25, vamos entonces a enviar el escalón. Entonces aquí empezó con fuerza 2.24. Al igual que en los casos anteriores, hay un sobreimpulso. Vamos a 1.01. Aquí vuelve a subir. Esta vez llega un poco más alto que la vez anterior. Llegamos a 2.42. Vuelve a bajar. Y esta vez llega un poco más bajo que la vez anterior. Empieza a subir nuevamente. Y se nota que otra vez supera el valor anterior. Fíjense entonces que la señal de control está aumentando cada vez más, lo que quiere decir que el sistema es inestable. En este caso sigue aumentando, entonces a medida que va pasando el tiempo va aumentando más y más. En este caso, ser un sistema físico tiene sus límites de 3 y 0 voltios. Si no existiera ese límite, crecería indefinidamente. Entonces miren que aquí ya alcanzamos el límite, quedó en la saturación. Si no tuviera límite, pues seguiría creciendo indefinidamente. Esto es lo que se llama un sistema inestable. En este caso entonces la ganancia proporcional de 25 vuelve inestable este sistema. Si se comparan los datos de salida con una respuesta escalón, se puede ver que a medida que aumenta la ganancia proporcional, la señal llega a la referencia más rápido. Sin embargo, presenta un mayor sobreimpulso, volviéndose oscilatorio. Y si el valor de la constante proporcional aumenta demasiado, el sistema se hace inestable. Si se compara el esfuerzo de control, que es la señal U, se nota que a mayor constante proporcional, mayor es el valor inicial después del escalón. Asimismo, es mayor la magnitud del valor de U.